estaba íntimamente asociada con la esperanza que ellos tenían del Mesías. Esa expresión identificaba en la expectativa que tenían los hijos de Abraham a un ungido o Mesías o Cristo que algún día iría a venir. Jesús se identificaba muy inteligentemente como todo un maestro, como el Hijo del Hombre. Y le pregunta a los discípulos si a esas alturas de la vida, habiendo transcurrido un tiempo en el cual él había dicho y hecho una cantidad de cosas, ¿qué pensaban los suyos? Y los discípulos, vean lo que les respondieron. Unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros, Jeremías. Amén, amén. O alguno de los profetas. Yo no sé si hicieron así. Él les dice, y vosotros, no sé si él les hizo así, y vosotros, ¿qué pensáis? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Más aún, si nosotros tenemos en cuenta que los discípulos tenían una inquietud porque Jesús, a partir de un tiempo para acá, había empezado a utilizar parábolas. Y eso no era gratuito. Habían pasado ya muchas cosas. Y la gente, no obstante las señales que Jesús hacía, aunque tenían ojos para ver y oídos para oír, y se formulaban interrogantes ellos mismos y se los hacían también a los suyos, se dejaban manipular por los príncipes del pueblo. Los sacerdotes, los escribas, se les llamaba así porque el oficio de ellos era escribir y escribir y escribir los textos sagrados, la ley, los profetas, los santos. Entonces, como ese era el oficio, los llamaban escribas. Los fariseos, la palabra fariseo quiere decir separado. Y los saduceos, que se consideraban a sí mismos los justos. Esa gente ejercía una mala influencia, y cada vez que Jesús decía o hacía algo, y siempre que él decía, también hacía para sustentar lo que decía.
Pero ellos estaban a la expectativa para distorsionar las cosas. Jesús entonces cambia el método y empieza a utilizar parábolas. Los discípulos se inquietan. Evangelio según Mateo, capítulo 13, verso 10. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué les hablas por parábolas? Claro, si estamos en pos de conseguir gente, ¿para qué se pone a hablar así? Y miren la respuesta. A los discípulos, ayúdenme a leerla. Porque a vosotros os he dado saber qué cosa. Los misterios del reino de los cielos. Más a ellos no les es dado. ¿Qué era lo que no les era dado? El poder darse cuenta que el que estaban esperando desde hacía tanto tiempo había llegado. Que el Mesías estaba ahí. Ese profeta que ellos esperaban estaba ahí. Ese hijo de David estaba ahí. Ese hijo del hombre estaba ahí. A vosotros es dado saber qué cosa. Ayúdenme. A ver, y yo soy sordo. Verán qué van a hacer conmigo, pues yo soy sordo. A vosotros os he dado saber qué. Pero ¿qué pasaba con nosotros? A ellos no les es dado. Déjenme decirle que esta es una historia que no termina también. Lo que fue antes es todavía ahora. Y uno no puede forzar la palanca para que la persona a quien no le he dado le sea dado. Porque el que puede dar a conocer eso, ¿sabe quién es? Amén. Ese Dios del cual habló Daniel, que revela los misterios. Amén. A ellos no les he dado. Yo no sé si uno de los discípulos hizo. Y el otro le hizo. Y sigue Jesús diciendo, ¿por qué? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y se les apuntaló. Por eso les hablo por parábolas. La razón, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni qué. ¿No es cierto que eso todavía pasa?
¿Y a quién le pasaba eso? A mí me da pesar. Yo ahora que me retire del pastorado pienso dedicarme a estudiar, a investigar, y ya tengo por allá quien me va a enseñar el griego y todo eso. Yo no es que esté en contra de la parte académica, pero déjeme decirle una cosa, caramba, que los contemporáneos del Señor, los escribas y los fariseos, hablaban el hebreo muy bien, porque esa era la lengua del pueblo de ellos. A mí no me vengan a decir que yo voy a recibir la revelación de quién es Cristo aprendiendo hebreo. Amén. El obispo de Roma, ese papa que murió hace unos años, decía, hablaba como en 40 idiomas. ¿Cómo era que se llamaba? Juan Pablo. Y hablaba en hebreo, en latín, bueno. Sin embargo, y yo con todo el respeto lo estoy diciendo, él no podía entender. A mí me tocó en una ocasión, y yo le comentaba al pastor David Alomía, hablar con un hombre de esos, una eminencia, eso mejor dicho, botaba conocimiento hasta por los poros. Y yo dije, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Dije, pero yo tengo ilusión del Espíritu de Dios. ¿Y qué creen ustedes que me dijo el Espíritu Santo? Digo, quédese callado y deje lo que hable. Y el hombre comenzó a hablar con el propósito de refutarme y de apabullarme. Y después de que yo lo oía y apuntaba, y dije, ay, gracias a Dios, cómo estoy aprendiendo aquí. Y luego le dije, doctor, que sus oídos oigan lo que sus labios dicen. ¿Cómo? Y le dije, sí, señor. Repítame esto que usted me acabó de decir. Me lo repetía. Y con eso mismo, le daba. Pero luego de ese ejercicio yo me puse a pensar, porque él se desconcertaba. Y él terminó también apuntando. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una persona que se me puede considerar científico, un políglota, que domino las lenguas antiguas, el griego ese que se usaba en el tiempo del Nuevo Testamento, el hebreo, puedo dominar el latín, puedo dominar la gramática del español, y sin embargo me sea negado el conocer los misterios del reino. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Repito, sin estar en contra de la formación académica, no se trata de eso, porque yo me voy a poner a estudiar también, investigar, porque me gusta. Cada cual con su tema, ¿no es cierto? ¿Y por qué les pasaba a ellos eso? De pasar por la experiencia de que viendo, pónganle cuidado, viendo no veían, oyendo no oían,
ni entendían. De manera que se cumple en ellos, ¿qué cosa? La palabra del profeta Isaías que dijo. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con la vida espiritual. Mucho cuidado. Y no engreírse y decir, yo soy un hijo de Abraham. ¿Quién le va a decir a usted que no? Puede ser que sus antepasados sean de la descendencia biológica de Abraham y luego decirme, y también soy hijo por la fe de Abraham. Puede ser. Pero bájese del pedestal y es mejor que vaya a ir cambiando la manera de pensar. Amén. Gloria a Dios. Todo el que está hinchado está enfermo. Amén. No importa por qué esté hinchado, está enfermo. Nunca el Señor hace algo con nosotros sin tener una razón de ser. Y por eso Isaías dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y viendo y veréis y no percibiréis. Percibir. ¿Por dónde este pueblo? Y le dejo esa tarea para que me investigue. Y si algún día me vuelve a invitar el hermano David, yo le voy a preguntar, ¿se acuerda de la tarea? Investigue qué se quiere decir con un corazón engrosado. Lo que le pareció a Jesús. Enfermo. ¿Pero en qué consiste? Y con los oídos oyen cómo. Y hay gente que viene a oír la palabra de Dios muy de mala gana, pesadamente. Y miren cómo somos, no cómo son. Porque si nosotros estamos aquí, es porque el Señor nos libró. Y porque su gracia nos permitió nacer de arriba. Han cerrado sus ojos. Eso es una acción deliberada, que ante la evidencia que tengo delante de los ojos, que pueden ver, entonces hago aquí así. Y hay gente todavía que hace así. Y oigan con los oídos, porque en un momento dado Dios les habló, pero ellos hicieron los sordos. Mano, ¿qué es eso? Es mejor que usted y yo no nos hagamos los bobos, porque Dios no es ningún bobo. Y Dios no puede ser burlado.
cuando uno entiende qué es lo que Dios le está diciendo, por qué se lo está diciendo, para qué se lo está diciendo, uno cambia la manera de pensar y hace esto: convertirse. Ustedes a ver cuántos estuvieron en el ejército, levanten la mano. Y a ustedes, cuando les decía el oficial o el suboficial, convertirse, ¿usted qué hacía? ¿O no? Y es que uno le da una dirección completamente diferente a la vida que trae cuando uno entiende. Ahora, ¿qué hijo de Adán no le gusta contar con esto? Que Dios lo sane. Porque antes de la muerte, ¿qué es lo que hay? La enfermedad. Ahora miren lo que Jesús les dice a los discípulos. A diferencia de los otros, que ni de sanidad podían tener oportunidad, por ser como eran, por la mala actitud que tenían, por la forma como se rehusaban creer en Él. Jesús le dice a los discípulos, ayúdenme a leer Evangelio de Mateo capítulo 13 verso 16. Bienaventurados, ¿qué? Vuestros ojos. ¿Por qué? Porque ven. Y vuestros oídos, ¿por qué? ¿Y eso por qué? Porque os digo que muchos profetas, ya, se remonta él al pasado, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Aleluya. Y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué? Porque ya no es Dios hablando en un profeta. Ya no es Dios, mencionemos de los profetas, al que consideraban allá en Israel lo máximo, a Moisés y a Abraham también. Pero el que había venido, ese hijo de Abraham, no era cualquier hijo de Abraham. Y él podía decir sin ufanarse quién era antes que Abraham fuese. Porque dicen aleluya, antes que Abraham fuese. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Y por qué yo soy?
Porque Él en su divinidad es eterno, es inmutable. Y le dejo esta tarea: busque en dónde Jesús dijo eso. Y le voy a agregar que fue lo que también dijo: Abraham vio mi día, porque ese era también profeta. Vio mi día y se puso triste. ¿Se qué? Se gozó. Se gozó. Se gozó. Se gozó. Se gozó. Pero él no tuvo la oportunidad de ver las cosas como estos otros tenían la oportunidad de ver. Y por eso Jesús les dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas. ¿Quieres que le mencione uno aparte de Abraham, aparte de Moisés? Isaías. Isaías dijo lo que dijo. Escuchen lo que les voy a decir. Y esa interpretación no es de la Pentecostal Unida de Colombia. Esa interpretación no es porque nosotros seamos tercos para negar la Trinidad. No se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de eso. Amén. Nosotros no podemos aceptar la interpretación trinitaria, es precisamente porque el Señor nos ha permitido ver lo que los demás no ven. Y yo quiero que hagamos un ejercicio. Parte del ejercicio lo van a tener que hacer en la casa. Porque bueno, en la casa, despacito. Pero antes de abrir la Biblia le voy a pedir un favor. Yo le dije aquí a mi amigo Davidcito, le dije: vea, haga lo que yo hice y lo que hago cada vez que voy a abrir la Biblia. ¿Me están viendo? Porque si yo abro la Biblia primero y no hablo antes con Él, y cuando me arrodillo le digo: gracias, Señor, por ser tan bueno, gracias por haberme perdonado lo que los demás no me perdonaban y que a mí también era difícil poderme perdonar. Gracias porque, Señor, tu sangre me ha lavado de todo pecado. Gracias porque tu Espíritu, Señor, mora en mí. Gracias por dejarme ver lo que antes no veía. Y eso, hermano, es importante. Amén. Mire, cuando uno ve las cosas como Dios las ve, uno ya no se ve como antes se veía. Amén. Y dice: uy, no.
yo no puedo seguir así. Uy. Aleluya. Haciendo el ejercicio como él, van a leer en su casa, porque aquí no hay tiempo. Amén. Isaías capítulo 6. 6. En el año que murió. En ese capítulo que estoy mencionando, el profeta tuvo una experiencia. En el año que murió el profeta. ¿Cuál fue? Que vio la gloria. De Dios. ¿De quién? ¿De quién vio la gloria? Vieron mis ojos al Señor. Del Señor Jehová, De los ejércitos. Rey de los ejércitos. Amén, amén. Y él oyó esas palabras, Mira por nosotros. en donde se dice que él